Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Con el permiso de la mesa, diputados que nos honran, quiero iniciar con estas palabras. La grandeza de los pueblos y de los estados es su cultura. Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, presidenta de la mesa directiva de la 61ª legislatura del Estado de México. Diputada Luzma Hernández Bermúdez, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena de la 61ª legislatura. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 6 y 71 de la fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 fracción segunda, 57 y 61 fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28 fracción primera, 38 fracción segunda, 79, 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a su consideración de esta honorable Asamblea propuesta de iniciativa de decreto por el que se declara como patrimonio cultural intangible de las manifestaciones tradicionales que se reproducen en los mercados públicos y tianguis ubicados en el Estado de México. En mérito de la siguiente exposición de motivos, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como los tratados internacionales, imponen a la Federación y al Estado de México la adopción de medidas concretas orientadas a salvaguardar las distintas manifestaciones culturales, dentro de los cuales se encuentran los productos intangibles que poseen un significado y un valor especial o excepcional para un grupo social determinado o para la sociedad en su conjunto, y por lo tanto forman parte fundamental de su identidad cultural. Entre las disposiciones internacionales aplicables en materia de patrimonio cultural intangible se encuentran la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la cual establece que el patrimonio cultural inmaterial son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, y obliga al Estado mexicano a adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas para garantizar la transmisión de este patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación. La cultura es concebida como el conjunto de rasgos que caracterizan e identifican a una sociedad o a un grupo social, dentro de los cuales destacan las diversas manifestaciones artísticas, cosmovisiones, modos de vida, tradiciones, creencias, festividades, valores y forma del patrimonio de la sociedad, cuya preservación, promoción y difusión corresponde a las instituciones públicas, organizaciones sociales y sociedad en su conjunto, de acuerdo con el marco legal aplicable. En ese sentido, en el Estado de México existen espacios donde confluyen diversas manifestaciones culturales intangibles, como lo son los mercados públicos tradicionales y especializados, así como los tianguis distribuidos en el territorio estatal, los cuales son núcleos fundamentales para la preservación y desarrollo del tejido social de nuestra comunidad y abastecen a los hogares en el caso de los mercados metropolitanos, así como a diversas regiones del Estado. Los mercados públicos y tianguis expresan valores culturales intangibles, donde se preservan tradiciones mercantiles
que surgidas en los pueblos prehispánicos y adaptadas en el virreinato han llegado a nuestros días tras 200 años de vida independiente y que en este tiempo han reflejado de manera continua expresiones de formas, voces, intercambio de productos, eslabón de productores y consumidores, que reflejan la forma de cómo se piensa, se siente, se relaciona una sociedad compleja, pluricultural, como es la del Estado de México. Que la representación del patrimonio cultural intangible en el mercado público y tianguis es una manifestación de la vida cultural popular y cotidiana en el Estado de México. Esta se enmarca en los derechos culturales propuestos por el Grupo Pittsburgh en el 2007, bajo la Declaración de Pittsburgh sobre Derechos Culturales. El lanzamiento de la Declaración sobre Derechos Culturales tuvo lugar el 7 de mayo del 2007 en la Universidad de Pittsburgh y el 8 de mayo del 2007 en el Palais de Ginebra. El texto fue presentado por el Observatorio de la Diversidad de los Derechos Culturales. La Declaración de Pittsburgh fue apoyada por más de 50 expertos en derechos humanos, así como una plataforma de organizaciones no gubernamentales, ONGs. La declaración es uno de los instrumentos claves para los derechos culturales que reúne y hace explícitos estos derechos, que ya están incorporados de forma dispersa en diversos instrumentos internacionales. El esclarecimiento es necesario para demostrar la importancia cultural de los derechos culturales, como también la de las dimensiones culturales de los derechos humanos. Esta declaración se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de tal forma que los derechos culturales son parte de los derechos humanos. En el artículo 1 señala los principios fundamentales en donde los derechos enunciados de la presente declaración son esenciales para la dignidad humana, mismos que deben interpretarse según los principios de la universalidad, indivisibilidad e independencia. La interpretación de los derechos culturales depende de todas las personas y toda colectividad, así como todos los actores del sector público, privado y social. Tienen la responsabilidad de interactuar y tomar iniciativas para poner en práctica estos derechos, asegurar su ejercicio y respeto a dichos derechos. Por otro lado, los actores públicos tienen la responsabilidad de integrar los derechos culturales en sus legislaciones y asegurar su respeto y salvaguardia. Particularmente a los relativos del derecho a la libertad de ejercer prácticas culturales conforme a su modo de vida y la forma de valoración de los recursos culturales, y a que todo individuo o colectivo tiene derecho a participar por los medios democráticos en el desarrollo cultural de las comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las decisiones que se conciernen y que afectan el ejercicio de sus derechos culturales. A lo largo del tiempo, el mercado público siempre ha reflejado la diversidad étnica, social y cultural con la que se ha forjado en el Estado de México, por lo que evidencia los cambios en el consumo privado y social, en la evolución de los saberes artísticos, culturales, técnicos y de las distintas modalidades en el trato entre los ciudadanos de este Estado. El mercado público y el tianguis es un ente social vivo, dinámico, que en cada sitio donde se encuentra adopta personalidades diferentes, pero a la vez posee un estilo inconfundible como la institución relevante del comercio citadino, por lo que ha contribuido a moldear la sociedad urbana y regional del Estado de México, así como también la sociedad citadina le han dado forma al patrimonio cultural intangible. Se considera patrimonio cultural intangible que se expresa y recrea en los mercados públicos y tianguis del Estado de México a las formas de expresión popular surgidas de la relación entre el comerciante y el cliente,
En la relación se han incluido otros géneros de expresión popular urbana y regional que luego fueron enraizados en los mercados públicos y ahí se han conversado. Por ejemplo, hablamos de dichos, refranes, proverbios, de los pregoneros gritando a los locatarios para atraer a su clientela, de los piropos elegantes y de las maneras de llamar y atender a la clientela sobre la base de las relaciones amistad, lealtad, confianza y honradez. B. Las relaciones de parentesco y paisanaje, compadrazgo, que son parte del conjunto de relaciones sociales de confianza que son el capital de los comerciantes locatarios. Para la conformación, preservación y renovación del patrimonio cultural intangible del mercado público y tianguis del Estado de México, sin embargo, el propio desarrollo del patrimonio cultural intangible las genera como bienes culturales, pues acerca a las personas y familias para configurar nuevas relaciones sociales, con códigos, conductas y comportamientos respecto a los nuevos parentescos entre los locatarios y comerciantes o tianguistas, de realizar la importancia del paisanaje para vivir dentro del mercado o tianguis y la vinculación de estrecha por la familia del otro que trae el compadrazgo. La provisión cultural de los utensilios, procesamientos, ingredientes y materiales primas alimentarias originarias indispensables para la conservación y desarrollo de la cocina y la gastronomía mexicana. La relación de la provisión no es solo de vender los insumos alimentarios, sino que presume un saber social sobre los alimentos, por ejemplo, sobre los ingredientes de los platillos de temporada y guisados tradicionales, cómo elaborar los alimentos, conservándolos, cómo derivar un nuevo alimento, etcétera. Inciso D. La oferta de bienes simbólicos de identidad para la población ciudadana, los grupos sociales de los pueblos, barrios, colonias y regiones del Estado de México, así como para la población infantil y adolescente circunvecina. En el mercado se acompañan y o relacionan las celebraciones de las festividades cívicas, fiestas patrias, el aniversario del mercado, los días de los santos patronos o patronas de los pueblos, barrios o colonias y del propio mercado o tianguis. Inciso E. Las prácticas culturales y saberes sociales concernientes a los bienes del consumidor familiar citadino, por ejemplo, existen aprendizajes sociales en todos los órdenes y en cualquier momento de la vida cotidiana del mercado público y tianguis a través de la explicación del comerciante para distinguir las calidades de la mercancía, en saber negociar o regatear los precios de las cosas, en escuchar las instrucciones y consejos para saber utilizar, preparar, reparar, cocinar, consumir, gozar o sencillamente degustar lo que se compra con un locatario de mercado y que son las lecciones informales impartidas por un comerciante, por otro cliente o bien por un visitante ocasional del lugar. El bien cultural del mercado público y tianguis es la generación de la oferta y los bienes simbólicos de la identidad local, ciudadana y nacional a través de ofrecer disponibilidad de, inciso 1, artesanías rústicas, 2, productos típicos, 3, dulces de alegrías, piñatas, frutas en almíbar o de azúcar cristalizado, 4, muñecos de cartón, 5, trajes típicos regionales y disfraces, 6, productos y arreglos de ornato de tipo personal y doméstico, 7, hierbas medicinales y de remedios, 8, bienes de identidad nacional y local, 9, bienes típicos y tradicionales de temporada comercial. Permite al consumidor familiar citadino la reproducción de los hábitos y costumbres populares urbanas conforme a las diversas temporadas durante el año. Los mercados públicos y tianguis son parte de nuestra mexicanidad
y en su espacio se han preservado nuestras culturas originarias y el mestizaje a través de la gastronomía, la artesanía, el desarrollo de utensilios. En nuestras fiestas, cocinas, talleres, vestimentas y gastronomía. Y es por eso que es necesario que en el Estado de México los mercados públicos y tianguis sean reconocidos mediante la declaratoria como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de México por su valor histórico, la evidencia de formar parte de una tradición ancestral, por su valor estético, emblemático, como símbolo de identidad cultural, por su impacto en la vida cotidiana o en la calendarización de la vida colectiva, en el mantenimiento de las costumbres, en la vigorización de las tradiciones comerciales y el bienestar colectivo. Por eso deseamos con todo nuestro amor a este Estado de México, por los locatarios de los mercados públicos, por los tianguis, que se nombre Patrimonio Intangible Cultural de nuestro Estado de México. Muchas gracias.